Bueno, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, pues agradeceros a todos vuestra asistencia y, por supuesto, agradecer igualmente a los participantes la disposición que he encontrado desde un primer momento para la participación en esta tertulia. En mayo del año pasado dábamos comienzo a este tipo de encuentros con la primera tertulia dialógica en la que abordábamos el tema de la educación inclusiva. Ya en aquel momento señalábamos que la finalidad de estas tertulias era la de debatir y reflexionar juntos sobre el tipo de educación que queremos y que necesitamos para abordar y afrontar los retos del siglo XXI. En esta ocasión hemos considerado pertinente dedicar la segunda tertulia dialógica en pararnos a pensar y a hablar sobre cómo educar para la convivencia en la sociedad actual. Es evidente que no podemos sustraernos al hecho de vivir con otros. Comenzamos conviviendo con aquellos que constituyen nuestro núcleo familiar y conforme crecemos nos vamos incorporando a nuevos grupos que despliegan su actividad en escenarios diferentes. Y en todos ellos tenemos que aprender a convivir. Pero algo no debemos estar haciendo bien. Cuando vemos u oímos a muchos padres, educadores y ciudadanos, en general, cómo expresan su preocupación por los problemas comportamentales de nuestros jóvenes, por la falta de consideración y el desinterés que mostramos por el otro, por el aumento de una violencia gratuita, de unas conductas antisociales y de riesgo que cada vez con más frecuencias aparecen en jóvenes de menor edad. Y todo esto ocurre en una sociedad turbulenta e incierta, en una modernidad líquida, que diría Bauman, en la que se aprecia una crisis en la cohesión social y donde el individualismo marca nuestras relaciones y las torna precarias, transitorias y volátiles. Además, la realidad de un nuevo mundo multicultural nos pone por delante el desafío de hallar una fórmula de convivencia que, además de garantizar los derechos fundamentales, valore positivamente la diferencia. Por tanto, educar en el siglo XXI debe ser mucho más que transmitir conocimientos, que dominar los aspectos técnicos científicos. Implica desarrollar competencias que favorezcan la integración personal, social y laboral de las nuevas generaciones en un contexto social que está en constante evolución. Creo que hay que repensar al ser humano y recuperar la dignidad que hemos ido perdiendo por el camino. En el ámbito que nos ocupa, aprender a convivir constituye, hoy más que nunca, y ya lo dijo Jacques Delors en 1994, una de las finalidades básicas del sistema educativo. Pues bien, hoy estamos aquí para hablar de convivencia, para hablar de cómo construir buenas relaciones entre nosotros y para apuntar algunas líneas de trabajo que ayuden a concretar estas ideas. Pues ya sin más, doy paso a Tula, que es miembro del Instituto de Estudios CEUTIE y profesora del Instituto de Educación Secundaria Luis de Camoens, que será la encargada pues, de presentar a todos los participantes y de moderar esta tertulia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Santiago. No hemos podido tener una mejor presentación. Sabéis que tuvimos que hacer un cambio de última hora y ha sido un regalo, ¿no? Hablar de convivencia aquí al abrigo de las murallas reales que tanto significado tiene para nosotros. Gracias a todos los colaboradores. Estamos deseando escuchar vuestras opiniones, vuestra sensibilidad sobre la convivencia. Voy a presentaros. Tengo aquí a mi izquierda a Juan Luis Benítez. Él es miembro del Instituto de Estudios CEUTIE y es director de la Unidad de Orientación Académica y Acceso a la Universidad. A su lado está Javier Yáñez, profesor de Filosofía del Instituto Luis de Camoens. Ana García es alumna de Educación Social. Buenas tardes, Ana. Y el siguiente alumno también es Ramsés, que es alumno del Máster sobre Derechos Humanos, Democracia y Globalización. A mi derecha
tenemos a María Isabel Pino, secretaria de la FAMPA, Pilar Tendero, directora del Colegio Rosalía de Castro, María del Carmen Fernández, orientadora del Colegio José Acosta, y falta por llegar el director del Instituto Clara Campoamor, Alfonso Roldán, que ha tenido un pequeño percance. Así que, como veis, es una mesa variada con diferentes sensibilidades a la hora de la convivencia. Queríamos tener pues diferentes puntos de vista que nos tocan a todos, alumnado, familias, orientadores, encargados de las relaciones con las familias, etcétera. Ya sabéis que mantenemos esa filosofía de tertulia dialógica porque nos gusta venir aquí con un texto ya leído y reflexionado en solitario. Ese texto que nos acompañará hoy es Enseñar a convivir o a consumir, solo en 3 letras está la diferencia, de Asunción Vega y Pachi San Juan. Voy a lanzaros a cada uno de vosotros una primera pregunta para posicionarnos. La primera pregunta, ¿qué entendemos por convivencia y qué tipo de convivencia queremos? ¿Todos entendemos el mismo significado de convivencia? ¿Es global? ¿Es universal? Así que, ¿quién quiere comenzar? Mari Carmen, por ejemplo. Que es verdad que hay una base común, que es que tenemos que vivir todos unos con otros. Y ese aspecto define la convivencia. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? ¿De qué manera? Esos a lo mejor son los puntos en los que discrepamos algunos. Para mí la convivencia se debe basar sobre todo en el respeto y en la empatía. Yo creo que sin esas dos cosas es difícil convivir. Y después de ahí ya pues podríamos hablar de muchas cosas, de cómo llegar a eso, y sobre todo desde la escuela y el resto del contexto de la sociedad, que es tarea de todo, y también las limitaciones y los obstáculos que nos encontramos para poder convivir, que muchas veces nosotros queremos una cosa, pero exteriormente van en contra de lo que deseamos. Pili, por favor. Buenas tardes. Primero, dar las gracias a Tula por haber querido contar conmigo en esta tertulia. Y bueno, yo creo que hay un concepto general en el que todos coincidimos. Si nos vamos a la etimología de la palabra, pues del latín convivere, con es junto y vivere es existir. Pero ya en el diccionario de María Moliner ya encontramos que habla de una relación de unos con otros. Para mí convivir es vivir de manera armoniosa, y como ha dicho mi compañera, para mí es fundamental tener empatía uno con otros. Y si yo tuviese que destacar algo, para mí en la escuela lo principal es el trabajo de las emociones. Si trabajamos las emociones, nosotros llegaremos a trabajar la empatía, a ponerse en el lugar de otros. Y bueno, aquí ya creo que podremos extendernos largo y tendido, pero en definitiva es eso, vivir unos con otros, relacionarnos unos con otros y de manera armoniosa. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os pido disculpas por la fonía. Llevo unos días muy duros de trabajo y estoy un poquito cogida. En primer lugar, deciros que estoy un poco nerviosa, que así tanto público me asusta un poco. Pero le agradezco a Tula la invitación a esta tertulia, que esta tarde nos trae a compartir este espacio, y estoy segura de que entre todas las personas que estamos aquí hoy saldremos con unas recargadas de energía, enriquecidas, unas con las aportaciones de otras y con aportaciones novedosas para poder poner en práctica nuestras vidas, tanto en el terreno profesional como en el personal. Mis dos compañeras han hablado del concepto de convivir y otra compañera ha hecho un análisis de la raíz etimológica del concepto, del concepto que hace María Moliner en su diccionario, que es más amplio.
y todos vienen a decir lo mismo. Convivir es vivir unos con otros dentro de un mismo espacio. Pero yo voy un poco más allá. Eso es convivir, pero ¿de qué manera convivimos unos con otros? ¿Convivimos de espaldas? ¿Convivimos al lado? ¿O convivimos de frente unos con otros y nos damos la mano? Y ahí es donde yo incido. Convivir se puede convivir, pero igual en los edificios que hoy en día vivimos, igual ni conocemos al resto del edificio de vecinos que tenemos. Para mí eso no es convivencia. Para mí eso es compartir un espacio. Convivencia es mirar al que tienes al lado, al que tienes enfrente y darle la mano cuando te hace falta. Y de eso hablaba ella. Una convivencia basada en el respeto, en la empatía y sobre todo en la tolerancia. Creo que son claves, aparte de la gestión emocional que ha dicho ella también, y sobre todo la educación en valores, que creo que hoy en día nos faltan muchos. Gracias. Ramsés, por favor. Te lanzo la misma pregunta que al resto. ¿Qué entendemos por convivencia y qué tipo de convivencia queremos para nuestra ciudad? Pues yo pensaba que ibas a continuar así, me has pillado desprevenido. Pero bueno. Estos alumnos. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Estamos acostumbrados a las estrategias. En primer lugar, lo mismo que han dicho las compañeras que hoy comparten espacio con nosotros, y es un poco dar las gracias, ¿no?, a la organización y en especial a todas las personas que están hoy aquí presentes. Es un orgullo para mí poder compartir este espacio con personas tan relevantes, ¿no?, y tan competentes en lo suyo. Y bueno, un poco en la línea que comentaban, convivir. Tal vez sería oportuno, ¿no?, antes de entrar a valorar qué es convivir, un poco diferenciar conceptos. Lo que hemos estado tratando hasta ahora es un poco más coexistir. Lo que afrontamos, ¿no?, en la actualidad, en esta sociedad fluida de la que hablaba Bauman, en esta sociedad en la que se prima el individualismo, la competencia, el ir a por lo suyo. Una anécdota que podemos ver en los días recientes es lo que está sucediendo con el aceite, lo que sucedía con el papel higiénico, ¿no?, que parece que la gente no piensa en los demás, sino en sí mismos, y es un poco la línea por la que se orienta esta sociedad. Convivir va mucho más allá. Convivir es ser consciente de que a tu lado hay otra persona, de que es una persona con necesidades, es una persona con unas vivencias y con una identidad propia, y es intentar, dentro de todas las dificultades que supone el compartir ese espacio, ¿no?, e intentar entablar una relación, saber sobrellevarlo de tal manera que podamos crear algo juntos, que podamos intercambiar y que podamos crear una sociedad en la que todos tengamos cabida. Para mí convivir es eso, es ser capaces de intercambiar y ver en los demás la riqueza de la pluralidad, y así pues formar una sociedad más equitativa, más justa. Muchas gracias, Ramsés. Ana, por favor. Primero, muchísimas gracias por querer contar conmigo. La verdad que yo no vengo aquí como ningún tipo de experta, ya que soy estudiante. Sí que es verdad que este año ya termino educación social y mi función será la intervención social, y creo que la convivencia pues está bastante ligada a ese trabajo. Pero bueno, también vengo a aprender de vosotros y de cualquier persona del público que colabore después. Y para mí la convivencia, como han dicho algunas compañeras, se puede basar en el respeto y la empatía, pero creo que otro aspecto muy importante es la libertad, ya que creo que el ser humano tendemos y el sistema educativo en muchos aspectos ha tendido a individualizarnos y a esa competitividad constante en la que tienes que mirar al otro de una forma distante y no cercana. No se fomenta, desde mi opinión, tanto el trabajo en equipo y tampoco la opinión crítica en sí. El pensar que tu realidad y tus ideas no son las únicas que existen, que coexisten muchísimas ideas y ideas que tienes que respetar, igual que tienes que respetar la libertad de que otra persona pues piense diferente y poder estar en un mismo espacio con diferentes ideas. Yo creo que así a grandes rasgos. Gracias, Ana. Javier Yáñez, por favor. Empezar nuevamente dando las gracias tanto a la organización como a todos ustedes que estáis aquí, que habéis venido a escucharnos un poco nuestras reflexiones acerca de la convivencia. La verdad es que me han parecido muy interesantes tanto las definiciones que han dicho en el ala derecha de nuestra mesa, como la propuesta que ha dicho de definición el compañero Ramsés. Y la verdad es que me ha dejado un poco que ahora mismo yo creo que lo mejor que podemos hacer a la hora de definir es decir
¿qué no es convivir? Exactamente, ¿acaso, al menos lanzarlo así como pregunta, ¿acaso la mayoría de los espacios que nosotros tenemos es de no convivencia? Obviamente, cuando nosotros hablamos de convivir, estamos hablando de un pequeño territorio en el cual nosotros nos sentimos seguros, ¿no? Un poco como cómodos en las relaciones entre las personas, y que la gran mayoría de nosotros, cuando nos sentimos en peligro, nos sentimos en una zona que no es la nuestra, ¿no? Fuera de nuestra zona de confort, en realidad ahí es donde no estamos conviviendo. No convivir es un poco, o salir de la convivencia es entrar en la selva, entrar en una zona donde se ha escapado, o al menos estamos fuera del ámbito de la civilización, y que en realidad lo que nosotros estamos proponiendo, es decir, hasta qué punto nosotros podemos agrandar el espacio de la comunicación entre las personas, de la amabilidad, de las interrelaciones positivas, y sobre todo hasta qué punto este ámbito se puede ampliar lo suficiente antes de degradarlo. Porque, y creo que esto también puede ser una pregunta, al menos que podemos pensar un poco después, convivencia, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos estirar la convivencia, o al menos problematizar un poco el concepto de convivencia, de que lo mismo convivir no se puede convivir a toda costa, sino que también hay límites dentro del ámbito de convivencia, y creo que eso también es importante pensar diferentes tipos de convivir. Que convivir no solamente, y creo que en el texto a mí me parece muy interesante cuando se habla de que convivir no es sumar sino multiplicar. ¿Qué tipo de convivencia solamente es una suma, y hasta qué punto no podemos ir más allá de esa suma de personas y multiplicar nuestras cohesiones? Gracias, Javier. Juan Luis, cierra toda esta primera cuestión. Lo pasamos por detrás. ¿Este mismo? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Santiago por la invitación, a Tula por poder participar en este evento y darme la oportunidad de hacer una visita por la que fue mi casa durante muchos años y que intento siempre visitar al menos una vez. Rancel decía, me has pillado a tras manos, no hay cosa peor que ser el último, porque realmente puedes tener poco que aportar, ¿de acuerdo? No puedo estar más de acuerdo en todo lo que habéis dicho vosotros. Para mí convivencia es justamente lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos, como decía Tula al principio, profesores de universidad, profesores de centros, tenemos a la comunidad educativa, tenemos alumnos. Bueno, eso es el primer paso para entender qué es la convivencia. Me vais a permitir que yo vaya un poquito más allá, y antes de definir lo que es la convivencia y una cosa que Javier ha aportado que me parece que es bastante interesante, yo siempre la convivencia la pongo en un segundo plano, y me explico. Cuando hablamos de convivencia hablamos ya de unos niveles donde yo estoy interrelacionándome con el otro. Sin embargo, para mí la convivencia empieza muchísimo antes. La convivencia, ya la han apuntado aquí a las compañeras, debemos hablar de competencia emocional. El saber reconocer las emociones, saber expresarlas, poder hablar de ellas, saber gestionarlas. Ese primer paso de competencia emocional me va a permitir dar el siguiente paso a lo que es la competencia social, que es la puesta en marcha de todos estos elementos en servicio de los demás. Hablábamos de empatía, pero no nos olvidemos de otras habilidades como pueden ser la asertividad, el reflejar, que nos permiten el hecho de estar junto al otro, a veces al frente, a veces al lado, pero conviviendo. Y yo me gustaría añadir, además de esta competencia social, de esta competencia emocional, y englobarlo todo en lo que a mí yo lo defino, y si queréis también lo encontramos en discusión de esto de habilidades para la vida, ¿de acuerdo? Donde no nos debemos dejar atrás nunca el componente ético y moral de la persona. Todo eso en su conjunto, y la puesta en marcha o la puesta en práctica, y para eso los centros educativos son los elementos más importantes donde empezamos a conocernos y empezamos ya con unas redes sociales más amplias, es lo que me va a permitir empezar a preocuparme por los demás. Me va a preocupar también en el tema de la convivencia el cómo yo aprenda a tomar decisiones, cómo yo pueda ayudar al otro a tomar decisiones. Me va a preocupar de la convivencia el cómo gestiono los conflictos. Pero
Ojo, no los conflictos, y ahí en relación con lo que decía Javier, tengo que aprender también que hay determinados conflictos que no van a ser solucionables y tengo que aprender también a gestionar esa parte con el que tengo enfrente. La convivencia es complicada. Y si la convivencia es complicada per se, imaginemos ya el formar o el educar en la convivencia. Básicamente, para mí convivencia es, si me permitís una reducción, es inteligencia emocional al servicio del otro. El estar pendiente de lo que te pasa, el saber lo que te pasa, el ser o mostrar comportamientos prosociales y el coexistir, convivir, ayudarnos, respetarnos y entre todos acercarnos a nuestro día a día y a nuestra participación. Y también habéis lanzado un momento, una idea que me parece brutal. Ahora mismo nos preparamos de forma muy competitiva, preparamos para un mercado laboral. Yo sí quisiera que luego lanzaseis la pregunta de por qué en educación infantil trabajamos la convivencia de una manera casi que innata y luego por el camino nos vamos perdiendo, pero eso lo vamos a dejar para después. Por tanto, para mí la convivencia es saber estar al lado del otro, no solamente mirarme a mí, sino ver qué necesita y en qué puedo ayudar en otro. Y eso es muy complicado. Bueno, muchas gracias. Pues después de que hemos dibujado a grandes trazos un marco para la convivencia, me gustaría que fuéramos posicionándonos en asuntos un poquito más concretos. Yo voy a lanzar las preguntas dependiendo de la competencia y la responsabilidad en la que cada uno se mueve en su día a día, pero eso no quita que cualquiera que pueda participar levante la mano y tendrá su turno de palabra. Me gustaría lanzar esta pregunta ahora a Alfonso y a Pilar. Ellos son directores de centros educativos, Pilar de un centro de infantil y primaria y Alfonso es de un centro de secundaria, bachillerato y formación profesional. Y luego también te la voy a lanzar a ti, Isa, como representante de padres y madres. Lo que os lanzo es lo siguiente. ¿Es a través de la educación que nos convertimos en personas aptas para la convivencia? Alfonso. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por la tardanza, un problema familiar de salud que me obliga a ir mañana a primera hora a la península. Y digo esto porque convivo con vosotros. Estaba escuchando a los compañeros hablar del tema de la convivencia. Para mí la importancia de la convivencia es que somos seres sociales y vivimos con los demás. Y por lo tanto esto genera conflictos. Estos conflictos a lo largo de la historia se han ido resolviendo de distintas formas. Por lo tanto, para mí, hablar de la convivencia es hablar fundamentalmente de la resolución de conflictos. Desde la educación, al menos en el tiempo que yo llevo, que ya son años, tanto de alumno como de profesor, la solución que le hemos ido dando a la resolución de conflictos que se han planteado en los centros como consecuencia de la ausencia de convivencia casi siempre han sido un carácter punitivo. Es cierto que en algunas metodologías que en su época en el Instituto de Estudios CEUTI lo llevamos a cabo, con técnicas como la de Feriné o con los trabajos cooperativos, pues de alguna manera ese tipo de convivencia se resuelve. Pero hay un hecho fundamental, y es que gran parte de los problemas de la convivencia que nosotros arrastramos en educación provienen del tipo de valores que se transmiten en la escuela. Y con esto no quiero decir que los de ahora sean mejores ni peores que los de años anteriores, pero que son distintos. Y tardamos en la escuela y en los institutos un tiempo a veces demasiado largo en adaptar los cambios sociales que se producen fundamentalmente en el ámbito familiar y que después tenemos que trasladar a nuestros centros. Yo estudié un tipo de familia que no es la que se da ahora, un tipo de valores paternales que son los que no se tienen ahora y por lo tanto me educaron a través de una serie de valores que no coinciden con los que se dan ahora y eso genera conflictos. ¿Cómo los resolvemos? Pues por un carácter punitivo, o sea, la amonestación cuando se da alguna sanción con un alumno o la expulsión cuando se debe, es la única manera que tenemos de resolver un conflicto cuando hablamos de movernos con 1000 alumnos o más de ellos. Gracias, Alfonso. Pilar, desde tu perspectiva en un centro de infantil y primaria.
Es a través de la educación que nos convertimos en personas aptas para la convivencia. Decir, Tula, bueno, que transitoriamente o ocasionalmente soy directora, pero realmente lo que soy es maestra de infantil. Maestra de infantil, lo que ha dicho él antes, yo considero que es una etapa primordial y fundamental. Los niños llegan al colegio, los niños llegan y son los reyes de su casa, son únicos, no comparten, son solos. Cuando llegan al colegio empiezan a sociabilizar. Ahí considero yo que es fundamental el tener unas normas que se deben respetar y que se deben cumplir. No unas normas impuestas, sino, en la medida de lo posible, unas normas que sean consensuadas tanto por los maestros como por los pequeños. En este sentido, a lo que ha dicho Alfonso, es verdad que hemos pasado de una generación pues donde no cabía la expresión, donde lo que hacíamos era acatar, padres quizás autoritarios, y ahora nos hemos ido al extremo completamente opuesto. A mi entender, lo ideal es el término medio, como en la mayoría de las cosas de la vida. Al poner las normas, creo que es fundamental que sean normas en positivo. Si estamos aquí, muchos de nosotros fumaremos y, no hemos echado en falta el cigarro. Si vemos ahí un cartel que nos pone no fumar, prohibido fumar, posiblemente nos vaya a venir esa gana de fumar. A los niños pequeños, pues cuando no le decimos no arranques las plantas, sino no arranques las hojas de las plantas que están en el patio, porque cuando llegue la primavera no vamos a ver las flores bonitas. Respeta el turno de palabra. No es respetar el turno de palabra porque el maestro lo imponga, es respetar el turno de palabra porque si no, no te oímos. Vuelvo a incidir en la importancia de la educación infantil. Cuando los maestros de infantil, los maestros de vocación, que es verdad que hay que diferenciar entre el maestro que se dedica al magisterio porque tenía que encontrar un trabajo y el maestro que realmente vive su profesión. Esa maestra ese maestro, digo maestra porque la mayoría somos femeninas o somos del género femenino. Esa maestra que acoge a los niños y se agacha y se pone a la altura de esos niños, a ese niño le está dando una empatía que hablábamos antes, que ese niño va a entender y se va a desahogar con esa maestra. Si lo hacemos desde la altura, desde la imposición, ahí, en mi entender, no vamos a llegar a nada. Isabel, desde la perspectiva de los padres. En primer lugar, desde la perspectiva de los padres, no. Yo creo que desde la perspectiva de todas las personas, pienso que con la educación, con una buena educación, se consigue todo lo que queramos. Y ahí está el educar en convivencia. Muchas gracias. Yo he extraído una de las frases del texto que nos reunía aquí hoy, me ha llamado la atención. Y quiero que reflexionen sobre ella Ramsés, Ana, vosotros sois estudiantes, tenéis un pie puesto ya en el mundo adulto, tenéis una trayectoria en los centros educativos y también Mari Carmen como orientadora. La frase dice así: del tema de educar para la convivencia ni siquiera se habla, aunque siempre se dé por supuesto. Y cuando en educación se da algo por supuesto, ocurre que no ocurre nada, o sea, no se dota ni se promueve. Ramsés, por favor. Bueno, pues sí, realmente, como han dicho los compañeros, no, parece que la convivencia, ¿no? Toda la cuestión de aprender a compartir e interactuar con las personas desde un sentido propiamente civilizado, ciudadano, en el que todos intercambiemos cosas, parece que se va perdiendo conforme ascendemos en niveles educativos. Parece que llega a un punto dentro del sistema educativo en el que sacar buenas notas, en el que superar las notas medias, las notas de corte, es más importante que realmente entender cuál es el fundamento de por qué estamos ahí y de cuál es el fundamento de lo que tiene que ser la escuela en el siglo XXI. La escuela realmente no es un espacio que prepare trabajadores para un mercado laboral que cada día es más inestable, más competitivo y más individualista, en el que todos peleamos por un puesto laboral y en el que realmente nada está asegurado.
La escuela tiene que ser un espacio realmente que prepare ciudadanos con una capacidad de análisis crítico, un componente moral y ético que les haga capaces de afrontar los retos a los que estamos viendo, nos estamos enfrentando en un futuro que parecía a veces tan lejano, pero que ya es mismo. Realmente la escuela tiene que preparar una ciudadanía, ¿no?, capaz de hacer frente a todos esos retos que se están sucediendo uno detrás de otro en la sociedad que vivimos actualmente, pero que por algún casual no está sucediendo. ¿Por qué? Porque realmente se está enfocando esa acción educativa dentro de los centros educativos a aprobar los exámenes. Entonces, nos lleva a preguntarnos realmente ¿qué es la educación? ¿La educación se limita solo a la escuela? No. Nosotros en primer curso de Educación Social, formación que comparto aquí con la compañera y de que ya estoy graduado, hacíamos un pequeño análisis, ¿no?, de las horas que pasan los niños dentro de las escuelas y las horas que pasan los niños fuera de las escuelas. Realmente es sorprendente, ¿no?, ver que intentar crear una ciudadanía crítica con ese componente ético, moral, con esa inteligencia emocional que les dote para interactuar de una manera positiva con los demás, orientada a la convivencia, es impensable en las 6 horas o 5 horas que supone el colegio. El día tiene 24 horas y fuera del colegio suceden otras muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que empezar a plantear sobre la mesa, aparte de la convivencia dentro de las escuelas, que ya es complicado porque las escuelas tienen un programa cerrado, tienen unos programas de convivencia, pero que muchas veces parecen no dar fruto, es articular a la sociedad, articular a la comunidad educativa para que realmente existan los recursos y existan los espacios en los que los niños, los jóvenes, la comunidad educativa en sí pueda empezar a trabajar sobre esa convivencia y podamos convertir los espacios de ciudadanía en espacios donde realmente se trabaje. Gracias, Ramsés. Bueno, yo recordando un poco mi etapa en las fases de colegio e instituto, ahora que ya estoy terminando la carrera, creo que he echado un poco en falta el tema de la resolución de conflictos. El que siempre se castigue de manera negativa, el que sea un castigo, que dos niños se peleen y haya un castigo en vez de explicar o mantener una mediación entre docentes y obviamente habrá docentes que sí que lo harán en su día a día, pero desde mi experiencia es algo que sí que he echado un poco en falta. También aprovechando que después participará Santos Guerra, recuerdo un artículo suyo hace bastantes años en el que, titulado "La escuela no sirve para nada". Y eso nos viene a decir que de qué nos sirve tener a muchas personas preparadas, que por donde tú también hablabas, Tula, muchas personas preparadas, médicos, profesores, con un currículum maravilloso y la educación en valores a cero. ¿Y de qué me sirve a mí de haber tenido una asignatura ética, valores, que yo me sepa todas las definiciones de los valores, de la ética, si después en el día a día no lo hemos llevado a la práctica? ¿De qué sirve la teoría sin la práctica? Para mí, de nada. Vale. Mari Carmen, por favor. Bueno, yo la frase de que en los centros no se habla de convivencia, yo sobre todo la experiencia que tengo es de los centros de primaria y cuando está en equipo he ido por muchos centros, ahora estoy en otro, siempre se habla de convivencia. De hecho hay unos planes de convivencia y se analizan. Y no solamente la convivencia con los alumnos, también entre los claustros. ¿Qué ocurre muchas veces? Lo que tenemos que analizar, porque sobre todo se dan los conflictos sobre todo en secundaria, porque eso es así. Porque se dan, ¿qué es lo que dificulta esa convivencia? Ella estaba hablando de resolución de conflictos, pero te hablan de resolución de conflictos, pero la persona que te habla de resolución de conflictos sabe solucionar conflictos. Porque claro, tenemos que educar en inteligencia emocional, tenemos que educar en resolución de conflictos, en empatía, pero el que está enfrente que tiene que enseñarlo, ¿sabe hacerlo? Porque muchas veces no somos conscientes que somos modelos para los niños que tenemos, tanto chicos como adolescentes, ¿eh? Y los adolescentes siempre parece que no, pero necesitan normas claras, necesitan un modelo claro, más que los niños pequeños, y no somos muy conscientes de eso. Entonces, tenemos que educar en eso, pero ¿somos nosotros los que estamos preparados realmente para eso? Deberíamos, pero ¿podemos intentar que los demás resuelvan cosas que no somos capaces de resolver? Esa es la pregunta que yo lanzo muchas veces. Y después muchas veces, ¿por qué se producen más conflictos en unos centros que en otros? ¿O por qué en secundaria se disparan? Lo que ha dicho Alfonso.
Aparte de las familias de ahora no son las de antes, pero los valores mínimos y universales son los mismos ahora que antes. Pero ¿qué ocurre? Tenemos niños con unas mochilas que desconocemos muchas veces, que lo que te están pidiendo es ayuda, no te están pidiendo otra cosa, que alguien los escuche. En primaria la resolución es de otra manera, porque el papel del tutor es muy importante. En infantil suelen estar los 3 años con los niños, pero cuando pasan a primaria, la mayoría de la gente, este niño, hay una coordinación. Incluso yo tengo compañeros que se han ido a otros centros y lo han llamado, mira, este niño tenía este problema. Incluso el mismo nivel sabe problemas de otros niños, de otros compañeros, porque el que se iba lo ha puesto en conocimiento de esa persona. Eso muchas veces en secundaria se pierde. ¿Pero por qué? Yo creo que, entre otras cosas, por los macrocentros y el tipo de estructura de los centros que tenemos. Son demasiado grandes, no hay una acción tutorial, cambia un profesor, cambia otro. Entonces, claro, no hay un seguimiento de lo que lleva ese niño detrás, de por qué ese comportamiento. Vamos muy acelerados, la vida cambia mucho, las necesidades son diferentes. Muchas veces pensamos que el que tenemos enfrente tiene nuestros esquemas y no los tiene. Entonces, yo todo ese tipo de preguntas las lanzo, ¿no? También, porque y muchas veces lo analizo. No podemos pedirle al que tenemos enfrente que resuelva conflictos cuando nosotros no somos capaces de resolver un conflicto, por ejemplo, que se da en el aula. Y eso se aprende, y tú eres un modelo. Y mucha gente no es consciente de que somos modelos. Muchas gracias, muy interesante. De hecho, una de las preguntas que teníamos era esa que tú apuntas, ¿no? Es decir, ¿somos capaces de resolver conflictos o es capaz aquella persona que no se comporta de manera justa y eficaz en su vida particular? Javi y Juan Luis, vosotros pasáis mucho tiempo con gente joven. Tú, como profesor de filosofía en Educación en Valores, tú los preparas para la PEVAU, estás en contacto con ellos. Aquí hemos hablado antes de que parece que sí que tenemos claro cuáles son los pilares básicos que sustentan la convivencia. Se han lanzado términos tan grandes como tolerancia, respeto, autonomía, emociones. Pero quería preguntaros a vosotros, ¿qué factores son los que están dificultando la buena convivencia entre nuestros jóvenes? Antes de empezar con esa pregunta, a mí me gustaría hacer un pequeño apunte, si es posible, respecto a la pregunta anterior, que efectivamente nosotros en los institutos enseñamos a convivir, pero no hay que olvidar también que la función primordial de los institutos no es enseñar a convivir, sino que es enseñar conocimientos. Eso yo creo que es una cuestión, o al menos es debatible, pero claramente los institutos están para enseñar conocimiento. Yo tengo de una manera, les comento a mis alumnos de una manera tal vez un poco irónica, les digo, ustedes están en el instituto, el templo de la sabiduría, porque efectivamente nosotros enseñamos conocimiento. El problema, o al menos no el problema, sino que una función secundaria que tiene es que los alumnos en el instituto conviven forzosamente. Es decir, un alumno entra en un instituto, se le presenta a otros 29 alumnos, cada uno con unas aficiones, con unos hábitos, con unas tendencias, y dicen, toma, estos son tus alumnos y vas a estar durante 9 meses con ellos. Y ahí forzosamente tienes que aprender a convivir. Pero al final es una convivencia práctica. ¿Hasta qué punto nosotros enseñamos esa convivencia? Y no es una forma en la que los alumnos están descubriendo por sí mismos su manera de convivir. Una convivencia que, y vinculándolo con la pregunta que me ha formulado Tula, ¿qué es lo que necesita un alumno para su convivencia? Para empezar, ciertos valores que son, en ciertos casos, diferentes. Pero nosotros, a mí me gusta mucho mencionar las 4 virtudes cardinales de los griegos, ¿no? Hablar de prudencia. Hablar de que todos nosotros,
a la manera de actuar, que siempre estamos hablando de pensamiento crítico y no tenemos mucha idea de qué es el pensamiento crítico. Estamos hablando mucho de tolerancia, que ya es un término ya me ha aceptado, pero hablar de prudencia, hablar de, en cierta forma, la valentía. ¿Acaso no son esos términos que ya son clásicos, que los tenemos fundamentados dentro de nuestro pensamiento europeo? También formas y tal vez efectivamente son pilares para que unas personas, unos alumnos, aquellos que van a ser el día de mañana personas adultas, concienciadas, tengan un futuro adecuado, correcto y que se sepan valer por sí mismos, estén donde estén. Nosotros enseñamos filosofía, matemática, historia, pero es que eso tiene una consecuencia, que es la consecuencia de una convivencia correcta, adecuada, proporcional en algunos casos, en otros casos no. Pero claramente los alumnos, al menos desde mi punto de vista, nosotros, y esto también me ha parecido súper interesante el tema que usted ha comentado acerca de que nosotros somos modelos y que tenemos que saber cómo tratarnos a ellos, tratarlos con respeto, con educación, aprender que le tienen que decir una cosa al otro, pero todo tiene que estar como englobado dentro del ámbito del saber. Y yo creo que esa es la gran dificultad que nosotros tenemos, que no tenemos tiempo, porque yo tengo que dar una materia. No tenemos espacio, solamente tenemos una clase con 30 niños, con sus sillas y sus mesas. Y ahí nosotros tenemos que hacer esa doble función. Que ya cada uno puede decir que si es mejor hacer ciudadanos que hacer expertos en filosofía y en historia. Pero efectivamente nosotros tenemos que saber nivelar esas dos funciones, que es muy difícil. Que es muy difícil sobre todo porque tenemos que encontrar cierta receptividad y también no olvidarnos de eso, de que cuáles van a ser los ciudadanos del mañana y cómo y saber exactamente qué es lo que nosotros vamos a ver ahí. Y a mí me gustaría al menos dejar un poco el camino de, que creo que se mencionó antes, del individualismo, de que se puede establecer la identidad personal de un alumno sin individualismo. ¿Solamente con convivencia se puede establecer una identidad o hay que dejarles también un espacio fuera de la convivencia en ese entorno? Gracias, Luis. Voy a utilizar este de acá. Están dificultando la convivencia. Si tuviésemos la solución en esa simple pregunta, posiblemente no estaríamos aquí, tendríamos un premio Nobel o algo por el estilo. Es complicado. Lo que estaba diciendo Javier, cuando se produce la crisis de 2008, le preguntaron a uno de los señores que la había provocado, de Goldman Sachs, que había hecho perder miles de millones de dólares a los ciudadanos americanos, y su respuesta fue: pero era perfectamente legal, ¿no? Un tipo muy bien formado, pero que carecía de lo segundo, que es la preocupación de haber dejado en la ruina a millones de familias. Yo entiendo la convivencia y ahí sí discrepo un poco contigo en el sentido de que tenemos que enseñar, hay conocimiento científico, conocimiento técnico, conocimiento procedimental, pero formamos personas. ¿Vale? No me vale de nada un banquero que sepa muchísimo, que no tenga esa pequeña alma, o ese médico que está operando a alguien de tu familia y que le dice: mire usted, se ha muerto, no hemos hecho nada, hasta luego. No, mire usted, hay que un poquito de todo. Dificultades. La dificultad es que después de tantísimos años hablando de convivencia y de los planes de convivencia discutimos, pero ya delante de una cervecita, porque los planes de convivencia al final son unos papeles que quedan muy bonitos en muchos centros. El papel lo aguanta todo. Efectivamente. Entonces, para mí es una de las grandes dificultades que a esto no se le haya hincado el diente ya de una manera efectiva y eficaz. ¿Por qué? No vamos a hablar de leyes de educación, ¿vale? Porque si aquí cada uno que llega va cambiando un poquito el aire y la veleta la vamos metiendo hacia una educación para la ciudadanía, una ciudadanía de valores, una no papá. Mire usted, hay cosas que son, digamos, esenciales. Y esas son esenciales, son independientemente de las ideológicas. Y vuelvo a incidir en mi idea de habilidades para la vida. Da lo mismo a la ideología que tengas, que tú tienes que, digamos, tener esas habilidades emocionales, esas habilidades sociales que te permitan actuar con el otro. Dificultad. No tenemos un espacio curricular que nos permita trabajar de forma eficaz
de forma directa e intencional, que eso es la educación, ¿vale? Todos los temas que estamos tratando acá. En infantil yo tengo la suerte de trabajar con los más grandes y con los más pequeñitos, y con los más pequeñitos lo hacemos de una forma intencional, transversal, y que la compañera lo ha dicho perfectamente. Cuando estamos diciendo que levantes la mano es para respetar el turno de palabra, pero respetar al que tengo al lado, o el hecho de la escucha activa. Para mí ese es un problema. No hay un establecimiento claro y eficaz, ¿vale?, de digamos, formación en este sentido. Otro elemento esencial, y lo siento porque me voy a pasar del tiempo, la falta de formación del profesorado, que los compañeros también lo han dicho, ¿vale? Es una cosa que, bueno, nosotros no podemos recurrir a la educación como el tabla salvavidas cada vez que hay un problema si no le damos los recursos necesarios. Yo ya estoy cansado de ser la profesión más denostada o de las más denostadas a nivel social, pero que tenemos la solución para absolutamente todo. Y si no le damos la solución es que, si es que vosotros no, denos recursos, ¿vale? Formación del profesorado me parece interesante. Y uno de los grandes problemas que siempre estas reflexiones me llevan a término es que fijaos cómo todavía no he encontrado por ninguno de los que estamos aquí un verbo que sea de prevención. Estamos hablando de resolver conflictos que ya se han dado. Estamos hablando de trabajar con personas que ya tienen un conflicto que ya se ha dado. Estamos hablando de personas que vienen con una formación específica en valores, pero que ya están aquí. Cuando la idea que tendríamos que tener es, señores, vamos a pensar un poquito a futuro, vamos a ver cómo articulamos para que esto deje de suceder. Y para que esto deje de suceder tiene que llegar el momento en que a nuestra sociedad, la sociedad está cambiando. Habéis dicho también alguien lo que, como nos criaron a mí o como nos criaron a nosotros, y los modelos, los valores mínimos yo creo que se mantienen, pero la sociedad está cambiando. Pero la ausencia, ¿de acuerdo?, de tener ese marco común, que desde que el arbolito está chiquitito hasta que el arbolito ya va a dar sus frutos, se trabaje de forma efectiva y pongamos en la idea de qué es lo que puedo ir haciendo antes y no nos centremos tanto, y los españoles no aprendemos. Cuando salen los orientadores nos colocan en secundaria, que es donde estaba la hemorragia, ¿vale? Vamos a minimizar problemas. ¿Para qué lo vamos a poner en infantil o en primaria, que es donde a largo plazo vamos a poder ver eso? Entonces yo creo que esas son las tres grandes dificultades. El no haber encarado, el no tener una ley educativa que independientemente del color prepare en estas habilidades, y en que nosotros mismos pensemos de forma preventiva en, oye, muy bien, podemos hacer cosas ahora de formación, pero si tú a un chiquito con 3 años ya le vas dando esa formación, en primaria tiene su continuidad, en secundaria tiene su continuidad, en bachillerato tiene su continuidad. Ahora le explicamos a los políticos de turno cómo perdemos X horas del currículum en bachillerato cuando se van a presentar las pruebas de acceso y admisión. Posiblemente muchos de los conflictos que tenemos desaparecerían con el tiempo si desde que el niño es pequeño le vamos dando esa formación. Para mí esa es la gran dificultad. Disculpa. Gracias, Juan Luis. Vamos a visualizar una intervención que amablemente nos ha enviado Sebastián Sánchez, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada en el campus de Melilla. Mi aportación va a ser la que se puede extraer de las perspectivas, las investigaciones de la cultura de paz para conocer y explicar e intentar mejorar la convivencia escolar. Esta perspectiva implica, en primer lugar, aclarar el concepto de conflicto, que generalmente se percibe incluso como sinónimo de violencia y de guerra, cuando es todo lo contrario. El conflicto es consubstancial a la vida y, por lo tanto, donde hay vida hay conflicto, y no conozco un espacio donde haya más vida que un espacio escolar. Por tanto, tenemos que aprender a convivir con el conflicto y a gestionarlo de manera no violenta. Es decir, que cuando surjan, porque nos van a surgir continuamente en nuestra escolarización, en nuestra profesión como
como docentes, como orientadores, etcétera, pues tenemos que tener en cuenta que esa gestión es clave para construir cultura de paz en los centros educativos como cultura institucional. Cuando esta cultura de paz no exenta de conflictos, insisto, esté asentada, va a ser mucho más difícil que surjan casos de violencia, porque la cultura de la violencia se va a ir minorando por el tipo cultural relacionado con la paz. Esto implica también cultivar, por ejemplo, un asunto fundamental de la vida diaria de los centros, que es lo que algunos venimos llamando la paz de las pequeñas cosas. Es decir, no darle solo importancia a lo más llamativo, sino al día a día cotidiano y sencillo, como un saludo, una sonrisa, venga, hoy mejor que no hablemos de esto, que no se puede resolver contigo el problema que tenemos, etcétera, etcétera. Otro elemento fundamental es la participación de las comunidades educativas, porque sin la participación de las comunidades educativas, especialmente en sistemas educativos universales, no se puede afrontar esta perspectiva de la convivencia escolar sin su participación y su implicación. La cultura escolar está relacionada con la cultura social y con la cultura familiar, como forma de vida. Es decir, si tratamos la convivencia escolar desde la perspectiva de la cultura de paz, debemos extender este principio en el ámbito familiar y social. Hay muchísimos más temas, pero estos para mí son los más importantes. El último sería intentar hacer un giro epistemológico para no fijarnos solo en las conductas negativas a la convivencia escolar, sino que también valoremos las positivas. Es habitual, incluso en normativas legales, que se detallen conductas disruptivas que perjudican la convivencia escolar y cómo sancionarlas, y en cambio que no se detallen conductas favorecedoras de la convivencia escolar y cómo premiarlas. Yo creo que con estos indicadores de la perspectiva de la cultura de paz se puede generar un debate muy interesante y sobre todo hacer aportaciones valiosas para el día a día de nuestro centro y para que esa convivencia desde la cultura de paz con conflictos también se pueda extender a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, qué interesante cuando hablan de cultura de paz y pensamos ahora mismo en la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Por eso la siguiente pregunta yo se la quiero lanzar a Alfonso y también a Mari Carmen. ¿Los centros deben ser reproductores de las relaciones sociales? Queridos docentes. O sea, con los Miguel Ángel, sí. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Nuestros centros deben ser reproductores de las relaciones sociales existentes o debemos ser agentes del cambio? Y si es así, ¿qué riesgos corremos? ¿Y cuánto tensiona esta situación en nuestro centro? Alfonso. ¿Tú las preguntas más difíciles me las haces a mí? ¿Y es por algo en concreto? Verdad, he llegado al último, verdad. Bueno, mirad, voy a decir lo que pienso, aunque sea políticamente incorrecto, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que diferenciar la escuela de los institutos. Yo empecé siendo maestro. He intentado adaptar el instituto a la manera de ser de una escuela, porque creo que se funciona mucho mejor, en muchos sentidos. Y tú lo sabes, aunque hay también otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el maestro estudia para ser maestro. Otra cosa es que después lo sea con mayor o menor vocación, pero es para lo que se le prepara. En asignaturas como la didáctica o así. En un instituto hay biólogos, físicos, químicos, filología hispánica, filología inglesa, historiadores, geógrafos, y en la inmensa mayoría
no hay ninguna asignatura en quinto de la licenciatura antigua o la de grado o algo donde aparezca la didáctica de, donde aquella persona que termina una carrera y piensa que le gustaría no trabajar en un laboratorio, sino enseñar a sus alumnos que es una célula, pueda ir a una didáctica de la biología y se la enseñe. Porque los propios departamentos de las distintas facultades no quieren que la didáctica entre, porque es quitar horas de los que tienen en los departamentos y aparece. Por lo tanto, efectivamente la formación inicial del profesorado, sobre todo en secundaria, es ineficiente, entre otras cosas porque desde la propia universidad no se facilita el que al menos tengan una asignatura donde diga, si tú te quieres dedicar a la química, puedes prepararte para ello. Además de eso, resulta de que no muchos de los profesores que dan clases en secundaria, digo esto porque es el ámbito en que me muevo, deberían de dar clases secundarias. Pero es muy difícil hacer que un profesor que esté dando clases en secundaria y que por las razones que sean no sea la persona ideal para que trabaje, que no lo esté. Implica muchísimos movimientos y genera bastantes problemas a la hora de conseguirlo. Pero muchas veces no estamos a la altura de la situación que requiere. Y por otro lado, porque nos encontramos con infinidad de problemas que nos vienen dados desde el propio ámbito familiar donde están. Que cuando llegan, sobre todo, no es lo mismo tratar a un chaval de primero de la ESO que tiene un problema en el recreo de una pelota que le ha cogido un compañero que en segundo de bachillerato recriminara a un alumno que tiene al lado a su compañera que además es su pareja. Es muy probable que esa persona o ese chaval, si se siente amenazado o algo delante del grupo, pues actúe de una forma de la que generalmente no suele hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que resolver muchísimos problemas. Ante eso, yo recuerdo que en su día hubo, bueno, pues sacamos a aquellos alumnos que son muy disruptivos y hacemos unas aulas de modificación de conducta. No dieron resultado. ¿No lo dieron? ¿Qué es lo que se hizo? Dar lo mismo, pero poner unos futbolines, unos tableros de ajedrez y tal, y de tal manera lo que se hizo. Después hemos perdido, por la edad, porque no se han dado facilidades, aquellos maestros y aquellos profesores que podían haber sido un referente, porque no eran del partido político que en su momento era el que estaba ocupando el cargo, porque eran políticamente incorrectos, lo hemos dejado pasar. No lo hemos cogido ni siquiera en nuestra ciudad y hemos dicho, ven, tú dedícate a trabajar en esto desde la dirección provincial o desde tal sitio. Y están dispersos o jubilados o se han ido perdiendo o algo. Y eso son circunstancias, y después hay otras. No hay manera, desde mi punto de vista, de prevenir un conflicto. La única manera que hay es cómo podemos resolverlo. Yo, ya vuelvo a repetir, cuando trabajamos con 1000 alumnos, cuando tenemos situaciones que van desde la agresión física, yo he estado varias veces en los juzgados, citado, y he tenido que, por situaciones ya de estas, tú no, de momento que yo sepa, ni ha dado resultado la mediación, como decía antes la chica, aunque sea lo idóneo, ni ha dado tampoco resultado el premiar en vez de castigar, como hemos hecho algunas veces en el centro en el que tú y yo hemos compartido, y al final termina amonestando, llamando al padre, y cuando ya las circunstancias te son imposibles, pues teniendo lo que excusar. La diferencia que había antes, que el maestro o el profesor, como decía antes, el profesor de universidad, era un referente. Yo recuerdo que entré en el instituto y me echaron a los 10 minutos. Tengo que decir que no fue culpa mía, pero como era el más bajito, al delegado, que era el más alto, dijo, eso al más chico, que esté seguro que no me da problema. Y yo soy del último año de bachiller y entré con 10 años. Y mi padre no me dio explicaciones, que parezcan. Mi padre me la dio antes y después. Y ahora no tenemos ningún tipo de autoridad. Entonces, entre que la formación que nos llega, sobre todo en secundaria, no hay. La dificultad que tenemos cuando decimos, mira, esta persona igual no es la idónea, sería conveniente plantearte tal, es muy difícil hacerlo. Y la variedad de problemas que nos llegan es muy grande. Y además tenemos la cantidad de alumnos que tenemos. ¿Qué otra cosa podemos hacer que sancionar? ¿Es lo ideal? No. Pero el resto de los alumnos tienen derecho a que al menos a ellos se les transmitan conocimientos, se les transmitan también valores. Entonces tenemos que poner en riesgo el perder a uno, que perdemos y mucho, y a veces actuamos de forma injusta, a costa de intentar ganarnos a 20. Yo creo que no hay otra forma de momento, y han salido muchos libros y muchas tesis doctorales, pero cuando se llevan a la práctica, se llevan al día a día del aula,
Sirven para engrosar currículum, pero para poco más. Mari Carmen. Mira, yo suscribo lo que él ha dicho y una cosa que comentó antes Javi, que quizás ese chip hay que cambiarlo. Es que en los institutos tenemos que instruir. No. Tú instruirás en FP, en enseñanza no obligatoria en bachillerato, pero en la obligatoria, hasta cuarto de eso, tú tienes que formar, enseñar y formar, no instruir. El problema es que siempre vamos pues sin tiempo, sin espacio y con la presión de la administración, que hay que dar el currículum. Bueno, tengo que terminar el libro de texto, no dar el currículum, porque esa es otra, la tiranía de los libros de texto. Que eso es otro tema y otro debate. Pero nosotros mismos nos creamos las presiones y muchas veces cuando hay que parar en un momento determinado delante de una clase, no paramos, porque yo tengo programado esto y lo tengo que dar. Eso no ocurre en primaria, pero esos son esquemas mentales del profesional y de la formación que tiene y que sabe dónde está y lo que está haciendo. Sabe que tiene que formar antes que instruir, porque si no formas, la instrucción no vale. ¿De qué te sirve saber mucho si después no sabes desenvolverte por la vida? No sabes trabajar con un jefe tirano, no sabes todas esas cosas que nos encontramos. Entonces, ese chip en secundaria hay que cambiarlo, que es lo que tú te referías, Alfonso. La gente piensa que tiene que ir a instruir, a enseñar, cosas que después no valen para nada. Porque de verdad, yo ahora no sé hacer una raíz cuadrada. Os digo la verdad. Mira qué habré hecho. Entonces hay otras cosas, el mundo está cambiando y que incluso a enseñar a aprender. Y también lo que tú te referías, que somos agentes de cambio, claro que somos agentes de cambio continuamente, porque somos un modelo. Estamos delante de gente que se está formando, que tenemos que formar y somos modelos para esas personas. Personas en formación, que muchas veces, no me voy a extender mucho porque son casos particulares, situaciones de niños con muchos conflictos, pero niños también enfermos, necesitados de medicación. Entonces es muy fácil echarlo, ¿no? Aquí hay que gastar todas las medidas, aquí hay que esperar, hablar con un médico, tener paciencia. Si hay que sacarlo de la clase, se saca. Después lo que él dice, no se han hecho bien tampoco las cosas con programas de modificación de conducta. La modificación de conducta no vale, son programas de reestructuración cognitiva. Se hacen siempre, se agrupan a los que no tienen las habilidades, cuando los grupos tienen que ser heterogéneos. En esos grupos, para tú trabajar habilidades y modificación de estructurar cognitivamente, tienes que tener gente que sepa hacerlo y que no sepa hacerlo. Y que cogemos a las que tienen problemas de disciplina, las metemos en una clase e intentamos transmitir cosas que no. Luego es que tampoco se hacen las cosas bien, porque el mismo sistema tampoco nos ayuda, ni nos deja, Bien, bueno, queda muy claro, ¿no? Yo al menos así lo entiendo, que la situación en los centros de infantil y primaria y en los centros de secundaria pues son diferentes, ¿no? Entre otras cosas porque nos encontramos, como decía Alfonso, con centros de 1000 alumnos y la convivencia ahí se enreda muchísimo, sobre todo porque los chicos también están generando ellos sus propios cambios vitales, ¿no? Llevamos un tiempo aquí en la tertulia hablando de la responsabilidad de la escuela en la educación. Isabel, estás aquí representando a padres y madres. Yo creo que la pregunta es obligada para ti, aunque luego alguien pueda tomar la palabra. Estamos hablando de qué puede hacer la escuela en la educación, pero ¿y las familias? ¿Educan para la convivencia las familias? No añoramos muchas veces, y hablo ahora como docente, esos puentes entre la familia y la escuela. Pues mira, para contestarte a esa pregunta, ¿las familias educan para la convivencia? Sí y no. Evidentemente, algo educarán, porque si no, no estaríamos hablando aquí de problemas de convivencia, estaríamos en una guerra continua. O sea que aunque haya una falta generalizada de valores, a las familias educan para la convivencia y en otras cosas más. Y no, ¿por qué? Pues porque la familia, al igual que a la educación en los centros educativos, le falta formación al profesorado, le faltan espacios, no hay tiempo para formarse en educar para la convivencia y en otras muchas cosas. Nos hemos preguntado si las familias, los padres, las madres, saben hacer todo esto, o que aquí yo creo que muchos y muchas somos padres y madres.
cuando tuvimos el niño o la niña, nos dieron un libro o una tesis doctoral o una investigación de cómo ser padres o ser madres. Entonces yo creo que también tenemos que, evidentemente creo y apuesto mucho por el enfoque preventivo, que decía José Luis, ¿no? Juan Luis, porque si la planta la plantamos, que lo decía mi abuela, una señora muy mayor, el arbolito desde pequeñito, si tú la plantas y desde pequeña la vas enderezando, luego igual cuando llegamos a la secundaria no nos encontramos con esos problemas. Yo creo que es fundamental, ¿no? Es de vital importancia que el centro educativo, al igual que en infantil, las madres estamos allí en la puerta del colegio esperando a los niños que salgan con una alegría inmensa. En primaria eso va desapareciendo, en secundaria ya es totalmente inexistente. Nos tendríamos que preguntar por qué, si donde más conflicto tienen los niños es en secundaria. ¿Qué conflicto va a tener un niño de 3 años en un aula? ¿Empujarse al de al lado? ¿Quitarle el juguete? ¿No compartir? Como ha dicho antes la compañera. Los problemas reales surgen a partir de los últimos cursos de primaria y secundaria. ¿Qué les pasa a las familias? ¿Por qué no se acercan a los centros educativos? ¿O por qué el centro educativo no abre las puertas a la familia? ¿Por qué se pierde ese contacto? Sí, es interesante. Muchas gracias. Por aquí en este ala. ¿Y la sociedad? ¿Ayuda a la sociedad a la convivencia? Porque en los centros escolares llega todo. Llegará, incluso ha llegado, me consta, la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Es un tema que los alerta, del que se habla. Llegan los derechos de las mujeres, llega el 8M, llegan todo tipo de reivindicaciones, ¿no? Cada uno con sus opiniones. ¿Cómo ayuda la sociedad a la convivencia de los centros? Ana. A ver, yo en relación también con lo que decía, no me acuerdo de los nombres. Pilar, ¿Isabel? ¿no? Isa, vale. El tema de los padres, yo creo que es esa coordinación lo que falta. O sea, agentes educativos somos todos y todas. No son los docentes los padres y no son los alumnos. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces cuando se habla de la coordinación entre padres y docentes, se deja a un lado a los alumnos que también tienen que estar. O sea, abrir las puertas no es para que entren solo los padres con los niños, con las niñas, con los docentes y cualquier otra persona que también quiera colaborar. En ese aspecto yo creo que los términos como ciudades educadoras sería muy interesante de llevarlo a cabo. Sé que es muy complicado, sé que... Y bueno, los mismos docentes sabréis que lo mismo para vosotros, el colaborar con las familias tiene que ser complicado. Yo no lo sé porque no soy docente, pero creo que eso hay que seguir reforzándolo, hay que seguir implantando algunas políticas educativas que tengan muy en cuenta eso, la colaboración de todos los agentes educativos. Entonces, las puertas de los colegios e institutos deben de estar abiertas a que cualquier persona pueda colaborar. Por eso no creo que todo sea el saber, porque todos los aspectos sociales, si solo te centras en ese libro que te dan, todos los aspectos sociales quedan a un lado. Y creo que para formar tanto a personas técnicas, también hay que formar a ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, creo que todos debemos de participar. Javi, tú que pasas todos los días con los chavales, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos protegemos de la sociedad? ¿Cómo nos afecta a la hora de la convivencia en los centros educativos? Lo primero es responder que, obviamente, nosotros no es una... Yo no creo que sea una dicotomía. La cuestión de instruir, que se ha mencionado antes previamente, o enseñar a ser ciudadanos, personas de bien, como podemos decir. Yo creo que el conocimiento forma y que es una de las cuestiones fundamentales para hacer buenas personas. Y de verdad yo lo creo. Yo soy una persona que cree que, de una manera firme además, que el saber, que aprender literatura, historia, física, matemáticas te hace ser, no necesariamente, pero sí que te hace ser una persona no solamente buena, sino también valiosa. Y que eres capaz de aportar más a los demás. Porque de eso es convivir. Convivir es que abandonar el camino del individualismo, del consumismo, como se menciona en el texto que hemos leído, y a fin de cuentas es poder dar a los demás cosas que tú ya tienes. Y sobre todo, pasar de que nosotros podemos pensar que la creación de la identidad individual es un individualismo. Y yo creo que eso no está bien. No está bien pensar que, no sé, esas historias, ¿no?, del camino del héroe, que sales de la aldea, te vas aventurando y poco a poco te vas formando tú a ti mismo, enfrentándote a los demás. No. Nosotros nos formamos a nosotros mismos, nos hacemos
nos hacemos a nosotros firmemente construyéndonos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, absorbiendo poco a poco las cuestiones que nos interesan, que nos gustan, que a fin de cuentas son habilidades. Y poco a poco nos vamos haciendo nosotros gracias a los demás, gracias a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso incluye, obviamente, la historia del conocimiento. Porque al fin y al cabo, las personas que han pensado antes de nosotros forman parte también de nuestro contexto. Y para responder acerca del ámbito de la sociedad que antes has preguntado, Tula, nosotros tenemos que preparar a los alumnos para la sociedad. De verdad, habría que preguntarse si la sociedad no es un poco horrible en algunos aspectos. ¿De verdad nosotros tenemos que preparar a estos alumnos para enfrentarse a qué? ¿A un sistema hipermercantilizado en el cual solamente tienen que formarse? Aquí ahora mismo en el ámbito del conocimiento, no sé, simplemente se está enseñando a las personas a ser empleados. ¿Para qué? Para adaptarse a un puesto de trabajo, para ser, no sé, meros engranajes del sistema, podemos decir con un poco así rimbombante. De verdad, para eso tenemos que formar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Formamos a los alumnos para que sean buenos elementos del sistema, siendo la sociedad esto que nosotros estamos diciendo, o al menos teniendo aspectos que son negativos? ¿O le enseñamos a algo más? Y por lo tanto, a no ser tan buenos engranajes dentro de este ámbito. Y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De verdad tenemos que adaptar a los alumnos a convivir en una sociedad que lo mismo no nos gusta tanto? A ver, Ramsés te está mirando con interés y creo que tiene ganas de participar. Ramsés. Es que, no sé, se han dicho muchas cosas interesantes y realmente me hubiera gustado empezar a participar antes, pero bueno, a la hora, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que lo que se ha dicho es muy interesante y es muy interesante en muchas y diferentes perspectivas. Se ha hablado aquí un poco de las limitaciones, ¿no?, de las escuelas y de los institutos y toda institución educativa para preparar a los estudiantes, a esos chicos y chicas que asisten a nuestras aulas para después ser agentes ciudadanos en una sociedad en constante cambio. Yo creo que es verdad que las escuelas tampoco pueden aspirar a ser el centro en el que se produzca toda la educación que tiene que preparar a los alumnos para todo lo que va a venir en el mañana. Es que la sociedad es mucho más grande, no se limita solo a las escuelas. Están las familias, están las comunidades, están las comunidades de vecinos, está la ciudad en sí, que es un organismo vivo que fluye y que tiene muchos recursos que pueden ayudar y que pueden colaborar, ¿no?, en esa convivencia de la que estamos hablando aquí. Las escuelas, los profesores no son los únicos responsables y no son sobre los que tiene que caer toda la carga de conformar a los ciudadanos del mañana. En ese sentido estoy un poco a favor de Javi, ¿no? Voy a ser aquí abogado de... creo que es cierto que los profesores, los maestros tienen un currículum, ¿no? Tienen que cumplirlo, tienen que darlo, tienen un libro que les dicen que tiene que llegar hasta el tema 12 porque es así como está en el programa. Y creo que en ese sentido es agregarles una responsabilidad además y además tienen que hacer toda la parte de la convivencia que se puede incluir, ¿no? Porque es verdad que el conocimiento forma ciudadanos, pero es siempre necesario esa parte de la convivencia. Por eso creo que las escuelas, como agente de cambio, también tienen que adaptarse a los cambios. Hay una frase muy célebre que también hemos escuchado mucho en la carrera, que es una educación del siglo XIX en escuelas construidas en el siglo XX para conformar ciudadanos del siglo XXI. Y es verdad. Y es que la sociedad ya no está limitada solo a los profesores, ¿no? Hay muchos otros agentes de cambio, hay muchos otros profesionales que también están muy preparados para estar dentro de las escuelas y para ayudar a conformar ciudadanos que estén dispuestos a esa convivencia. Hablo aquí en nombre de los educadores sociales que representamos en cierto modo, pero también hablo de los psicólogos, hablo de los orientadores. Hay un departamento de orientación en cada escuela, en cada instituto y en cada centro. Pero, sin embargo, no se hace un uso apropiado de ellos. Yo creo que todos esos recursos se pueden aprovechar. Y por bajarlo un poco a esto, creo que las escuelas en ese sentido tienen que tener ese respaldo político que les dote de los recursos y les dote de la flexibilidad para poder desarrollar todo eso y para contar con los recursos necesarios para estas cuestiones. Y en este sentido creo que Ceuta es una ciudad también muy particular, ¿no?, en ese sentido, porque además los conflictos que se generan muchas veces en los institutos están fuertemente ligados a un conflicto de identidades culturales y sociales que proviene de juntar a diferentes grupos sociales, a diferentes grupos socioeconómicos en un mismo espacio. Son chicos y chicas que provienen de diferentes contextos que en muchos casos están bastante cerrados,
y que tienden a encontrar conflicto dentro de los espacios de los institutos porque tampoco hay una buena política que en cierto modo respalde esa gestión de conflictos. Creo que lo que tiene que suceder es que la transición entre la escuela y el instituto en Ceuta, que es muy peculiar porque hay diferentes identidades socioculturales que conviven o coexisten, mejor dicho, porque actualmente no hay una convivencia como tal, haya una transición que permita que los institutos, aparte de no estar tan sobrecargados, que las ratios sean menores, que haya más profesorado y más profesionales dispuestos para todo esto, haya esa transición en la gestión de esos conflictos, en la gestión de esas identidades que nos ayuden a sumar y a multiplicar, como estábamos hablando. Vamos a continuar en esa línea, pero antes vamos a visualizar el vídeo de Miguel Ángel Santos Guerra, que ha tenido pues el gusto de responder a nuestra llamada. Yo creo que es bien conocido, él ha estado en Ceuta recientemente, él es catedrático emérito de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, y creo que su mensaje está muy relacionado con ese debate que tenemos aquí entre aprendizaje y enseñanza o convivencia. Vamos a escucharlo. Queridos docentes, queridas docentes, soy Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático emérito de la Universidad de Málaga. Me dirijo a vosotros para pediros que viváis con enorme pasión la tarea que estáis realizando, que es la más importante, la más hermosa, la más difícil que se le ha encomendado al ser humano en la historia. La tarea de trabajar con la mente y con el corazón de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Si todo el conocimiento que aprenden los alumnos y las alumnas en las escuelas sirviera para cómo dominar, explotar y engañar mejor al prójimo, más nos valdría cerrarlas. Por eso me parece que es fundamental que la escuela enseñe no solo a pensar. No digo que pensar, digo a pensar, a entender el mundo, a comprender por qué pasan las cosas, sino que enseñe también a convivir. Esto es lo fundamental, que aprendan a convivir, que aprendan a respetar la dignidad de todos los seres humanos, sea cual sea su raza, sea cual sea su religión, cualquiera que sea su condición sexual. Y a respetar la diversidad enorme que existe entre las personas. Y por supuesto a cultivar la solidaridad y a cultivar la compasión que nos hacen vivir en un mundo habitable. Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, sabían muchísimo. Se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios, pero sus víctimas maldijeron el día que habían aprendido tanto y el día que les habían evaluado de forma positiva los aprendizajes. A mí me gustaría que en todas las escuelas del mundo figurase un lema que es el siguiente: aquí tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. No hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Por eso yo creo que el aprendizaje de la convivencia es fundamental en las escuelas. Es lo esencial. No hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Os envío un gran abrazo y mi felicitación por los esfuerzos que hacéis para salvar la historia, salvar la humanidad. Educación o catástrofe. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y el desastre, y nosotras estamos en la educación. Un abrazo. Bueno, como siempre el gran maestro dando lecciones, ¿no? Juan Luis, yo, siguiendo la misma línea que apuntaba Ramsés, ha tocado el tema de las identidades, de la confluencia de sensibilidades, de razas, de culturas, bien en nuestra ciudad o en otras, ¿no?
Los problemas, los conflictos los tenemos en los centros, pero ¿qué pueden hacer las administraciones públicas, las instituciones, las entidades privadas también? Porque no deben quedarse al margen, ¿no? No deben quedarse al margen. ¿Qué podemos hacer? Mira, cuando estabais antes hablando y te has tirado al barro, pero total y absolutamente chapó por ti, porque eso daría como para hacer una tertulia única. Pero partiendo de la base de qué podemos hacer, qué pueden hacer las instituciones, ligándolo con lo que hablabas antes de la sociedad, hay una cosa, la sociedad, y lo veo en mis hijos por lo que consumen en cuanto a redes sociales, en cuanto a lo que ven en televisión, lo que traslada a la sociedad, y dices, oye, en general la sociedad transmite unos valores que no son los adecuados, o por lo menos los que más están encima de la mesa. Hilando con tu cuestión, hay una cosa que a nosotros nos gusta hacer, que es el aprendizaje y servicios. Básicamente, si tuviésemos un sistema educativo que permitiese aprendizaje y servicios, porque ninguno de nosotros pone en duda que las ONGs, las asociaciones de cualquier tipo, transmiten una serie de valores que son los que queremos para todos nosotros. Basta y sobre que observemos lo que está sucediendo con Ucrania para que veamos la cantidad de ejemplos de solidaridad. Ostras, tenemos que esperar a esos niveles como para mostrar eso en el día a día. Realmente somos capaces de hacerlo. ¿Por qué no siempre? Instituciones, políticas educativas claras que permitan el no estar constreñidos, como decían las compañeras de los centros, a simplemente dar un currículum para simplemente formar en contenidos y en conocimientos. Establecer por parte de las instituciones educativas y por tanto legislativas los espacios como para que podamos trabajar, y ya lo decía antes, con el alumno, independientemente de la ideología, formar en determinadas habilidades para la vida. El establecer metodologías activas de aprendizaje en secundaria y en bachillerato, de aprendizaje y servicio. En la facultad, y aprovecho para saludar a mi amigo Antonio, se han hecho cosas de aprendizaje y servicios de las cuales se podrían extrapolar a los centros de secundaria. Instituciones, Universidad de Granada, a la que ahora mismo represento, hay una parte que es transferencia del conocimiento. Es nuestro tercer rol. Tenemos la educación, tenemos la investigación y tenemos que transferir el conocimiento. Y ese conocimiento en una ciudad como Ceuta, educadores sociales. Seguramente habéis disfrutado a Beatriz Pedrosa. Le vamos a enseñar a Beatriz Pedrosa cómo hacer cosas desde la universidad en los centros educativos o en centros no educativos, el proyecto del CETI, por ejemplo. Eso es transmisión y eso es lo que tenemos que hacer todas las instituciones. Las legislativas, estableciendo marcos normativos que nos permitan trabajar, recursos que permitan trabajar con los profesionales para que aprendan a hacer también las cosas, unir elementos de centros educativos de secundaria con universidad, nos enriquecemos seguro siempre, ¿vale? Y básicamente el que podamos trabajar en pro de, sin olvidarnos de las familias, ¿vale? Porque las familias que decíamos, y me la apuntaba aquí, bueno, ahora me quita la gafa, no veo, pero decía, las familias delegan excesivamente en el colegio, en el centro educativo. Las familias han quitado autoridad a los centros educativos. Las familias tienen las puertas abiertas en los centros, el problema es que no quieren venir. Y luego entraríamos en qué tipo de familia. Pero yo, por no extenderme más, espero haberte resuelto lo que yo pienso que tendrían que hacer las instituciones. Yo voy a dejar ya el turno de palabra en este último tramo abierto porque estoy convencida de que entre el público, y lo veo, hay personas muy, muy implicadas en el tema de la convivencia en un ámbito u otro. Así que, en principio, intervención libre de los miembros de aquí de la mesa y del público, por favor, levantad la mano. Tula, yo quería hacer una reflexión. Estamos hablando de convivencia y estamos hablando de resolución de conflictos, pero no sé si nos hemos planteado que muchas veces somos los maestros o los docentes el origen de los conflictos. Un niño que viene al colegio, que bueno, pues porta, como ha dicho mi compañera, una mochila, trae por una serie de circunstancias, porque todos somos nosotros y nuestras circunstancias, los niños no van a ser menos. Y bueno, un niño
un día X pues tiene un mal comportamiento, una provocación hacia un compañero o hacia la maestra, y la maestra ese día, bueno, pues tiene un mal día o por X motivo, bueno, pues esa compañera llega a la sala de profesores, en la sala de profesores cuenta porque fulanito ha hecho esto y lo otro y más acá y más allá. Al que está en la sala de profesores, uy, pues es verdad, conmigo la semana pasada también hizo esto y esto otro y tal y cual. Ese día, eso, bueno, en el mejor de los casos se da en la sala de profesores, porque también puede ocurrir en el cambio de, o sea, cuando sale el de inglés y entra el de lengua y están haciendo ese comentario o esa reflexión en voz alta delante del resto de los compañeros. A ese niño, queramos o no, se le está poniendo una etiqueta, se le está tildando. Cuando llegan a casa esos niños, posiblemente, pues de los 25 niños, 20, el tema de la sobremesa será el conflicto que ha habido en el centro. Fíjate que el niño le ha dicho esto a la maestra y tal. Entonces yo creo que muchas veces evitar, porque no porque el maestro evite, pierde autoridad, sino todo lo contrario. Yo siempre digo a la gente joven que llega al centro, nosotros no podemos ponernos al nivel del alumno, porque el nivel del niño, el niño va a llegar a un nivel, te va a perder el respeto, tú no puedes perder el respeto al alumno. Y muchas veces creamos nosotros mismos los conflictos, o creamos o tildamos a ese niño que, como he dicho antes, por diversas razones, pues no es el alumno que todos querríamos, o es un alumno que tiene problemas familiares, que quiere llamar simplemente la atención porque tiene una falta de afecto en casa y no estamos ayudando, estamos colocándole esa etiqueta y ya ese niño, que ese comportamiento esporádico en otro especialista había pasado desapercibido, pues ya llama la atención y ya es como que el niño tiene que seguir mostrando ese rol que ya nosotros le hemos puesto a él. Y en cuanto a lo de, bueno, educación y formación, para mí, como soy maestra, comparto con ellos, para mí la formación y la instrucción, o sea, son partes de la educación. Yo no entiendo una educación sin una formación. Y esa era mi aportación. Sí, no, lo que dices es muy claro, que evidentemente proyectamos nuestras emociones en los centros educativos. Yo no sé, a mí me gustaría, ya que contamos aquí con el servicio de inspección, Jornatán, sí, me gustaría conocer tu opinión sobre todo esto que estamos hablando. Ya que pasabas por aquí. Claro. Hagamos una reflexión, pues, desde el rol que a ti te toca. ¿Ahora? Vamos a ver tú, si yo acababa de entrar ahora, ¿cómo me coges aquí? He pasado como Alfonso. Yo qué sé, yo estoy disfrutando un montón oyéndolos hablar, vamos, me tienes maravillado. Yo no sé, yo te tengo apuntado aquí ahora después para... No sé. Bueno, estoy totalmente identificado con las posturas que estáis manteniendo desde la experiencia, vosotros que estáis en el día a día, un poco la reflexión de Juan Luis, de lo que se está haciendo. Nosotros, desde la profesión que yo ejerzo, es que aquí hay 2 versiones o 3 en mi cabeza, como mínimo, ¿no? Por no deciros 300, pero lo vivimos día a día con una intensidad tremenda, todo el tema de la convivencia. Lo que habéis planteado de lo que era nuestra educación antiguamente, pues fijarse, puedo ser aquí ahora mismo uno de los mayores. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que tengo una visión de la convivencia y de su evolución. Habéis hablado siempre, aquí habéis hablado ahora mucho de las familias y tal, y de los padres, y de los padres, y de los padres, y tenéis que meter a los abuelos. Yo estoy en esa franja también ahora. Estoy en esa franja y tenéis que meter, Alfonso, como siempre, tilda con un criterio muy bueno de decir, bueno, es que hemos perdido a aquella gente. Es que eso es fundamental. En las culturas de las naciones y de los pueblos tiene que haber un sello de identidad que lo muestra la gente más antigua, los indios viejos, a los que hay que acudir para pedir consejo, porque nos dan idea de la evolución de la humanidad.
Entonces, esto es fundamental. Los modelos de escuela que habéis planteado pues son así, es la realidad. Decir otra cosa, pues es verdad que no sería real. Nosotros siempre estamos en una posición ideológica de lo que piensas, de lo que las normas te indican, de lo que nosotros tenemos que hacer, y al final es muy complicado resolver todo lo que habéis estado planteando. Es enormemente complicado, porque ahora estamos viendo nosotros, como padres, a los que hace muy poco tiempo eran nuestros alumnos, y los estamos viendo. Estamos recogiendo frutos. Y ahora, como ciudadanos, pues estamos viendo también cómo ha sido la evolución de nuestra cultura. Y planteaba Juan Luis lo de los medios informáticos que tenemos a nuestro alcance, las redes sociales y todo esto, ¿no? No sabéis eso, lo que nos genera. Y desde luego es un problema muy importante. Yo podría estar 7 días aquí utilizando el micrófono que me habéis dejado, porque a lo largo de la experiencia en mi profesión pues tengo múltiples batallas que podría contar, como tú muy bien has definido, desde mi perspectiva de profesor, desde mi perspectiva fundamentalmente de inspector de educación, ¿no? Y podría aburriros con ellas, pero muchas son repetitivas y no se cansan de aparecer y cada vez aparecen con más violencia. No habéis planteado la otra vertiente. Yo me he quedado ahí un poco descabezonado porque digo, ¿y la violencia? Nadie habla de la violencia. Santos Guerra ha apuntado un poco la violencia, ¿no? Es que la violencia está ahí, y está en las aulas, y está en la calle. Se está quemando diariamente en Ceuta un vehículo o dos. Se lo venía yo diciendo a Juanlu por el camino, llevamos todo el día juntos, ¿no? Y se lo venía diciendo, es increíble, pero está ahí, y forma parte de la sociedad de Ceuta, y ahí nos podíamos inspirar también. Yo, como resumen, por no aburriros mucho, apostaría a 2 conceptos básicos que están unidos, poner delante el que queráis. Al concepto de libertad y al concepto de educación. Ponerlos como queráis. ¿Quién conduce a quién? Esto es fundamental. Si no trasladamos esto a las aulas, si no trabajamos de verdad, desde todas las perspectivas, desde las perspectivas de los conocimientos, estoy de acuerdo contigo, pero solo en parte. Estoy de acuerdo contigo que la persona que lee, que estudia, que tal, es una persona que se forma, que cada vez mejor y que tiende a socializarse y a comportarse bien. Pero también es verdad que eso solo no es suficiente. No nos podemos quedar escondidos detrás de esa imagen. Hay que acompañarla, sobre todo en los niveles que son obligatorios, donde están todos. Es que hoy están todos. Unos porque están y otros porque realmente continúan, aunque no tuvieran que estar. Y tenemos pues a toda la población durante un número de años importante. Por tanto, si utilizamos esos 2 conceptos de libertad, la libertad nos tiene que llevar a la educación y la educación a la libertad. Y con esa libertad ser respetuosos al máximo unos con otros. Esto se está convirtiendo en una soberbia dificultad. Yo con mi edad analizo mi juventud, mi infancia y vengo hasta aquí y me quedo muy sorprendido de muchas cosas que estoy viendo. Además vengo de otras culturas también, muy próximas, 13 kilómetros, pero parece increíble, 13 kilómetros, 14, 18, pero aquí muchas son repetitivas y adornadas por esa esa simbiosis de gente que convivimos y que estamos más o menos próximos, pero a lo mejor no demasiado cerca en cuanto a la convivencia. No sé si me he enrollado demasiado o no, pero creo que es la manera con la que yo veo esto. Visto desde el punto de vista administrativo es muy complicado. Nos invade el problema, nos ocupa. Hay una compañera mía que está sentada aquí, está al fondo, y que está recién llegada a la ciudad de Ceuta, y hablábamos el otro día precisamente de estos temas. Es decir, al final los acosos en el sistema educativo se traducen en la administración central que tú me pides que hable, que realmente al final el acosado somos nosotros, los que gestionamos, pues porque
Se abusa del sistema, se abusa, se le aprieta, es garantista, nunca se termina, no sabemos hasta dónde, que todos son derechos, todo el mundo los quiere hacer valer, como es lógico y natural, y nos lleva a un tiempo infinito, con una multitud de informes exagerados. La mayoría nos están engañando, no nos dicen la verdad. Es muy complicado. Se meten por medio los centros, los orientadores, los tutores, los que instruyen los expedientes, nosotros pidiendo papeles porque tenemos que argumentar, porque hay una casuística que a mí no se me había dado en otros sitios, pero sí se me está dando en Ceuta, y con muchísima frecuencia. Es que la gente aquí va al juzgado. Se ve que como está muy cerca de la dirección provincial, pues ya que están allí, oye, es verdad, podéis reír, pero es así. Ya que están allí, bueno, pues ya que paso por allí, pues mira, pues. Entonces, esto convierte a todos los actores que estamos en el teatro en que seamos muy escrupulosos, porque en cualquier momento algo que parece que es irrelevante y que parece que es un montaje de alguien que está haciendo con alguien, hemos tenido últimamente en la prensa uno, pues te lleva a mirar con lupa cualquier cosa que en otro sitio se despacharía más rápidamente. Esto es insufrible. El tema de la convivencia y el tema de la violencia y todos estos temas hay que abordarlos, pues dice Juanlu con muy buen criterio, de una manera preventiva. Hay que actuar y es que hay que hacerlo ya. No podemos esperar más. Tenéis que oírnos a los abuelos hablar. Tenéis la necesidad de acudir a los indios viejos para escucharlos. Es necesario prevenir. Absolutamente necesario. Esto no puede esperar más. La violencia es tremenda en la calle. Exageradamente tremenda. Y esto hay que corregirlo y lo tenemos que hacer entre todos. Y yo creo que eso es convivir. ¿Alguna otra intervención? Seguro que sí. Yo, referente a lo que él ha dicho de la violencia, claro, no depende solo de nosotros, lo que tú has dicho depende de las leyes. Hay un principio de inteligencia emocional, es que la falta, cuando tú cometes una falta, la reparación debe ir en proporción a la falta. Si tú no eres consciente de la falta, la gravedad que pueda tener. Entonces, es verdad que como sociedad hemos perdido un poco el norte con eso. Y nosotros estamos ahí a pesar de la violencia que tú has dicho, que la violencia está en los anuncios de galletas de niños chicos. Yo muchas veces me quedo y de los cereales, veo algunos anuncios y digo, pero por favor, eso va dirigido a niños pequeños. Y eso lo tenemos ahí. Y muchas veces no somos conscientes de que estamos luchando contra molinos de viento y aún así seguimos, porque ese es nuestro trabajo también. Y lo de la instrucción tiene que ir, pero tiene que ir sobre todo con la formación y la enseñanza obligatoria. Ese es un chip que hay que cambiar, porque estamos formando personas y al que tenemos enfrente, yo muchas veces con mis compañeros hablamos mucho, cuando empiezan a quejarse de lo que tú has dicho, y yo digo, ¿pero tú has visto lo que tiene detrás? Si es que le tiene que dar un premio por levantarse para venir al colegio. Sí, después me dicen, pues es verdad, un niño de primero, no uno, más de uno, que le diga a la señorita, señorita, ¿qué ganas tengo de que le llegue el lunes para venir? Porque yo prefiero estar en el colegio que en mi casa. Pero no uno, ni dos, ni tres, no es que la profesora, porque la profesora tiene una clase, que de vez en cuando los gritos se escuchan. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo estará esta criatura en su casa? Si quiere venir al colegio, yo estoy aquí mejor, contigo. Entonces yo le digo, si se levanta, tú sabes lo que tienes detrás, se levanta para venir al colegio, ¿se puede hacerle un monumento? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? En la cama así tapada. Y son niños muy pequeños. Entonces muchas veces el mismo estructura de instituto no te deja esa acción tutorial de conocer a los padres, de hablar con ellos, de tranquilizarlos, porque el mismo sistema nos quiere pedir una cosa que no nos facilita. Al contrario, nos pone trabas. Aquí hay un representante político que toca David. Claro que sí. Y bueno, nosotros pues hemos hecho una autocrítica importante, creo yo, desde los centros educativos y además nos hemos abierto aquí en Canal, padres, orientadores, profesores. La ciudad
ayuda, la ciudad nos está ayudando a los centros educativos, somos la causa, somos la consecuencia. Vale. Bueno, efectivamente, aún no habiendo estado nunca en política, ahora soy senador, aunque yo siempre digo, me presento como lo que soy. Soy docente vocacional y de alma y de corazón de enseñanza secundaria en geografía e historia, aquí tengo a mi compañero Alfonso. Soy profesor tutor de la UNED en teoría del arte y estética y tengo la gran suerte también de ser profesor colaborador de la Universidad de Granada. Aquí tengo a mi compañera María y Antonio del aula de formación abierta de la UGR, que son el aula de mayores. Aparte, bueno, pues en mi experiencia hay 80.000 cosas que no, pero en lo que es la enseñanza, sí. He tenido mucha experiencia y tú como experta en ello, te conozco, nos conocemos, somos compañeros y amigos. Pienso que Ceuta realmente es una ciudad muy a estudiar y muy referente. Yo para modelo de convivencia tengo aquí dos orgullos muy grandes hoy. Javier fue mi alumno en cuarto de la ESO y Ramsés fue mi alumno en cuarto de la ESO. Los dos tuvieron uno de los institutos más complicados de España, que es el Instituto Ávila. Ha llegado a tener una cantidad de alumnos de 1.500 y hasta 130 profesores. Hablaba muy bien Alfonso lo de los macrocentros. Yo resumiría, y yo desde el ámbito que a mí me compete, que sigo siendo docente y efectivamente no estoy en el gobierno de la ciudad autónoma, mi cargo es más institucional y son en las Cortes Generales, pero yo como docente, que es lo que soy, lo que seré y lo que me moriré siendo, hay tres palabras que me han faltado, hay por lo menos una palabra que me ha faltado. Yo disfrutaba mucho en las clases de sociedad, cultura y religión. Yo en los últimos proyectos en que me llevé a mis niños y a mí me ha enseñado mucho ser 10 años jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. Todos estos programas educativos que oferta el Ministerio de rutas literarias, artísticas, científicas, de recuperación y utilización de pueblos abandonados, de encuentros interculturales, de programas inmersos en lingüística, en educación ambiental, de centro de educación ambiental. Hay unos recursos únicos que después no son evaluables porque se le toma como excursiones extraescolares, el concepto que ha dicho la compañera Ciudad Educadora. Yo cuando vi con la guía educativa de Ceuta te enseña, pero no de ahora, de siempre, porque yo soy docente. Lo mío ahora mismo es circunstancial y pasará. Eso nos hace muy importante, conocer al otro. A mí lo que me ha enseñado como docente, dentro de toda la formación del profesorado, por supuesto comparto con todos los especialistas, compañeros, alumnos, y para mí permitidme el gran orgullo de tener aquí a dos que han sido mis niños y seguirán siendo mis niños. Fijad, si hay buena convivencia a veces, que dos alumnos de un centro tan específico como la Vila y tan caleidoscópico como que a su vez es la ciudad de Ceuta, ahora mismo están aquí, uno como filósofo y educador en valores y otro como educador social. Entonces yo pienso que convivir es conocer al otro. Yo ser nieto de un fotógrafo y de chiquitito ir a las bodas hindúes, a bodas musulmanas, a ritos hebreos, y nieto también de otro señor que, bueno, no pudo estudiar por la guerra, pero me enseñó mucho a leer, me quedo con la frase de Unamuno. El nazismo se acaba leyendo y el racismo se acaba viajando. Hace falta conocer la religión del otro, hace falta conocer la cultura del otro, estoy haciendo una síntesis de lo que puedo decir. En cuanto a la ciudad autónoma hay un recurso que sí ayuda, ¿no? Yo pienso que en la guía educativa Ceuta te enseña, si se utiliza bien. Hay una ruta, la ruta de los templos. Yo es la que hice, es el último proyecto que hice con mis alumnos de un segundo de la ESO bastante complicado, muy monolítico en el aspecto religioso, era un curso que venía del Colegio Reina Sofía, y yo vi que les hacía falta conocer mucho del otro que no era o de su barrio, de su contexto sociocultural. Como decía Ramsés, estoy intentando coger pinceladas de todo. Y bueno, yo intenté aunar, ¿no? Antes de convivir, las tres esas religiones, ¿no? del libro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, y empezamos a hacer un proyecto ahí, que al principio eran muy reticentes, sobre todo a modo icónico, a modo de visita a otros templos, y al final resultó siendo verdaderamente maravilloso. Yo pienso que hay muchas oportunidades. Tengo la gran suerte de que, vuelvo a decir lo mismo, siempre digo el dato 80.000, no sé por qué digo 80.000, pero 80.000 cosas que en las que no. Pero educar para mí es lo más maravilloso. Y en la vida he puesto un parte, y sí me la he tenido que lidiar con situaciones muy complicadas. Pero yo
sí soy optimista, sí soy idealista, e independientemente de lo que ha dicho el señor inspector, todos, porque es que yo aquí he aprendido y comparto, pienso que la misma fisonomía de la ciudad, eso no lo estudiamos. La ciudad de Melilla es más, abraza más. Al abrazar más, hay más no coexistencia, sino interculturalidad. La ciudad de Ceuta es una ciudad más alargada, como la antigua ciudad lineal. No funcionó ese modelo de ciudad, porque no se convivía. Pues nuestra ciudad tiene muchas particularidades negativas, pero otras muchísimas positivas, que sí nos ayudan a convivir. Y para mí, el mayor orgullo, vuelvo a decir lo mismo, no solo es tener a compañeros, a compañeros de todos los ámbitos, sino a tener aquí a 2 alumnos míos que ya son compañeros, que ya son docentes y te demuestran que realmente sí tenemos herramientas, pero que hay que ponerlas en práctica. Y con respecto a la política, ya termino con esto, me dijeron mis alumnos solo una cosa: profe, tú eres maravilloso, por favor no te conviertas como los otros políticos. Entonces yo cada vez que tengo una intervención me hago la idea de que estoy en el aula y digo, me voy a acordar de mis niños, que es la mayor encomienda que me han dado. Muchísimas gracias. Juan Luis, yo creo que... Sí, no, porque me encanta varias cosas de las que se han dicho aquí, ¿no? Y me voy a quedar con lo último porque, comparto contigo la idea de que tenemos que tener la buena predisposición de conocer al otro, el interés por conocer al otro. Yo llegué a Ceuta con 3 añitos en el 76, ¿vale? Ya podéis echar las cuentas de mi edad sin problema. Yo convivía con amigos musulmanes, con amigos judíos, con amigos hindúes. Era un crisol maravilloso. No nos costaba trabajo, lo hacíamos de una forma natural. Porque lo que yo sí estoy echando en falta hoy en día es quizá esa permeabilidad a que yo pueda conocerte y tú quieras conocerme. Ese encierre de guardar la idiosincrasia propia, y donde quizás antes yo haya visto una cosa que digo, ostras, que yo llevo muchos años trabajando en inclusión y quitando aquello de la integración, porque me parece que no te tienes que adaptar al sistema, sino el sistema dar vuelta. Pero choco muchas veces con esa historia. Hace poco he tenido una experiencia donde me llevan a un sitio que era invisible arquitectónicamente y por lo que tú dices de la ciudad. Y es otra de las cosas que venía hablando con Jonathan. Yo cuando llego a vivir a Ceuta, vivo en la barriada Juan Carlos I, ¿vale? De la barriada Juan Carlos I empiezan ya a cambiar el nombre, todos conocen el nombre de la Pantera. Progresivamente mis padres se van mudando hasta que termino aquí en Sana. Y dice, oye, ¿por qué? Número 1, la fisonomía de la ciudad es verdad que te va a ir cambiando, obviamente. Pero yo digo, quizás en esta experiencia vital que he tenido última, llegamos a un sitio, unos rascacielos enormes, preciosos, chulísimos, increíbles, qué bonitos son. Y cuando damos la vuelta a uno de los edificios nos encontramos con 35.000 personas viviendo en unas viviendas en muy malas condiciones, de espaldas a la ciudad. Y me decía la ministra de Educación de Buenos Aires, me decía, no, hemos venido aquí a montar el ministerio al distrito 31 porque queremos modificar. Y yo pensé para mis adentros, ¿cómo? Pero no solamente lo pensé, sino que lo dije en voz alta. Digo, ¿cómo? Y dice, hombre, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué cosas? No, tenemos que integrarlos. Me lleva a la primera pregunta, ¿cómo? Bueno, es que tenemos pensamientos, digo, sí, ese es el qué, lo sé, pero ¿cómo? Y al final alguien que vi allí dice, tenemos un problema antes del cómo y del qué, y es si ellos quieren o no quieren. Con lo cual, chapó, porque la convivencia para mí es conocer a Tula, conocer a Isa, conocer a todos, ¿vale? Pero al mismo tiempo abrirme en canal y que ellos me conozcan y que nos quitemos esas ideas de protección asociadas a la cultura, a las tradiciones, a la invasión, palabra bastante utilizada en estas últimas semanas, y que sí haya, digamos, ese crecimiento. Y vuelvo a insistir en una idea, y me van a llamar pesado, mis alumnos me dicen que sí, que lo soy, prevención. Vamos tarde, como sociedad,
vamos tarde. ¿Vale? Vamos tarde. Solamente nos queda un remedio. Seguir colocando tiritas, hacer lo mejor posible, redoblar el esfuerzo. Prevención, prevención y prevención. En educación infantil tenemos muy pocos factores de riesgo. Se van sumando en primaria, se van sumando en secundaria, se van sumando y cada vez es más difícil la intervención. La intervención temprana tiene un éxito mayor y más rápido y menos costoso que las posteriores. No luchemos como contra los molinos de viento. Si ya últimamente, ayer veía a un francés diciendo que los españoles estamos perdiendo de vista el Quijote. No luchemos contra molinos de viento, no gastemos nuestras energías porque siempre vamos a estar en el mismo problema y no lo vamos a cambiar. Práctica. Llevo 30 años viendo los mismos problemas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué no estamos haciendo? Al final me decía a mí un profesor que siempre tenemos que mirar cuáles son nuestras necesidades para poder pensar en cuál es la mejor respuesta para cubrir esas necesidades. Llevo trabajando en convivencia desde el año 2005 y desde el 2005 venimos trabajando en educación infantil. En educación infantil hemos intentado pasar a educación primaria hasta que nos chocamos con la realidad del currículum y de que no tenemos un espacio para trabajar esto. Digo, sí lo tienen, señores, se llama tutoría. Y la tutoría está para muchas cosas. Si no tenemos esa hora en el currículum, si no tenemos imbuido en el currículum todas estas habilidades para la vida, utilicemos la tutoría, que está para eso. Y no la perversión que me vais a permitir, por lo visto, desde fuera que tengo yo, desde la tutoría, simplemente en la educación que estoy viendo de mis hijos. No, es que la tutoría la hemos utilizado para un tema. No, es que la tutoría la hemos utilizado para este otro. No, es que la tutoría, digo, increíblemente, ¿vale? Eso lo tenemos que cambiar. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que nos vamos todos seducidos por vuestra aportación y bueno, y tal vez entre todos hayamos construido algo. A mí me gustaría despedirnos con un breve texto de Joseph Charosky. Es una pequeña parábola que dice así: dos pájaros estaban posados sobre una rama durante una nevada y se pusieron a conversar. Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve?, le preguntó el pájaro carbonero a la paloma. Casi nada, fue la respuesta. En tal caso, antes de irme, déjame contarte una maravillosa historia, replicó el pájaro carbonero. Al empezar este invierno, me posé sobre la rama de un abeto. No era un duro invierno, y como no tenía otra cosa que hacer, me puse a contar los copos de nieve que se iban asentando en las ramitas. Su número exacto fue 3.741.952. Cuando el último copo de nieve se depositó sobre la rama, sin que nada pasara, ésta se partió, dijo el pájaro, y se alejó volando. La paloma estuvo reflexionando un rato sobre esta historia y por fin se dijo: quizás solo haga falta la voz de una persona más para que las cosas cambien. Evidentemente no hemos encontrado soluciones, pero lo que pretendíamos era ser un copo de nieve más. Gracias a todos por vuestra asistencia.